eh, pues no sale arriba. Ah, sí, ya. Bueno, allí ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer CIPAS del curso de Organizaciones Solidarias 105029 y vamos a estructurar el componente de contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias. Ese va a ser el elemento central sobre el cual vamos a trabajar en esta sesión. Es muy importante que tengamos en cuenta la posibilidad de interacción que se tiene no solo con el correo, sino también con el equipo Teams, en donde hemos estructurado un equipo en donde están todos los estudiantes y pueden participar para mantener asesoría continua. Muy bien, antes de iniciar la participación que tenemos hoy, quiero como hacer un énfasis muy importante en términos de establecer esos componentes asociados a el manejo que debemos de tener de la guía de actividades y la respectiva rúbrica de evaluación en torno a la tarea número 2 que estamos desarrollando. Es importante tener claridad que acaba de iniciar el miércoles 4 de septiembre la actividad, pero que termina de manera muy rápido el próximo 1 de octubre. Entonces, en ese orden de ideas, debemos de pues, interactuar rápidamente en los foros para que la participación sea activa y que no se deje para último momento, digamos, el desarrollo de la actividad. También hay que decir em, que tenemos un resultado de aprendizaje esperado muy importante que está asociado a que se promueva esa cultura de la solidaridad y la asociatividad mediante el reconocimiento del sector, digamos, asociado a las organizaciones solidarias en Colombia, como un modelo alternativo para el desarrollo socioeconómico. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta, digamos, esa postura que tiene la universidad en torno a establecer un modelo económico que brinde posibilidades a la población en el desarrollo de, digamos, nuevos escenarios que permitan a la población tener mayor desarrollo, mayor participación y con ello, pues, digamos, un desarrollo equitativo en los procesos que tienen que ver con la política, la economía, con todo el tema social en nuestra nación. En ese orden de ideas, Mm, la actividad consiste desde dos puntos de vista, desde dos vertientes, en últimas, en establecer un componente colaborativo en el cual, si bien de manera particular, inicialmente de manera individual, se estructura el resultado esperado, lo que se busca es que de manera colaborativa se termine estructurando el desarrollo de la actividad en torno al curso de organizaciones solidarias y en este caso a las organizaciones en torno al sector solidario, que básicamente como está, digamos, en todo el sílabus que ustedes han tenido la posibilidad de trabajar, em, pues contempla, digamos, ese sector solidario, clasificándolo entre mutualista y asistencialista. Y entonces, si lo clasificamos en esos dos nichos, mutualista y asistencialista, de allí radica la tarea que ustedes deben desarrollar. ¿En qué sentido? Tienen que elaborar una matriz para cada clasificación en la que se relacione y conceptualice los tipos de organizaciones y además de eso que detallen claramente entre una y otra, por ejemplo, el diferencial que se tiene con el número de asociados, con la simbiología, con los principios, con las subdivisiones posibles que tiene, digamos, en la estructura que tienen las organizaciones solidarias, los organismos que las vigilan y en general, digamos, los requisitos para la constitución de una organización de esa tipología que ustedes estén analizando. Hay que tener en cuenta que no solamente es una matriz la que se está pidiendo, se pide una matriz para esa clasificación de mutualistas y una matriz para esa clasificación de asistencialistas.
¿sí? Una para cada una. Y digamos que en ese sentido, eh, pues la guía es muy clara en términos de identificar allí tanto mutual como asistencial y pone un ejemplo estructurando cooperativas, precooperativas, fondos de empleados. Eso es del tipo de organización y luego estableciendo los aspectos que se requieren para el desarrollo de la actividad. En este caso, por ejemplo, todo el tema de conceptualización, simbiología, principios, subdivisiones posibles, organismos que las vigilan, requisitos para su constitución. Esos son, digamos, los elementos sobre los cuales se interactúa para el proceso y para el desarrollo de la actividad. Para el desarrollo de la actividad hay que tener en cuenta que en el entorno de aprendizaje, pues hay que consultar la unidad 1 de Fundamentos de Economía Solidaria, pero no solo este no es una camisa de fuerza. Ustedes pueden, digamos, investigar otras fuentes de información por su cuenta y lo importante es que se presenten los aportes individuales y colaborativos de manera coherente, pertinente para el desarrollo, digamos, de las tareas que se indican en la guía de actividades. Allí hay un elemento central y es que hay que hacer una entrega de un trabajo escrito en formato Word con una estructura que ya define la guía de actividades. La portada, objetivos uno general, 3 específicos, la introducción, el desarrollo del trabajo, conclusiones, mínimo 3 conclusiones y en general, como en todas las actividades que se desarrollan en el curso, hacer un buen manejo de las normas APA, séptima edición, em, que digamos es la manera como se estructura desde las fuentes bibliográficas hasta la manera como se estructura todo el documento, ¿sí? Hay unas evidencias que hay que presentar de trabajo independiente que están asociados a compartir en el foro de discusiones los avances que hagan de la actividad, ya que esa participación junto con el rol que deben de asumir hace parte del tercer criterio de evaluación que tiene esta tarea, la tarea número 2. En términos de esa evidencia grupal, pues la evidencia está asociada a que presenten ese trabajo en esa estructura que acabamos de definir, ajustado a las normas APA, de tal manera que presenten esa matriz para cada una de las dos tipologías que estamos, digamos, organizando, socializando en el proceso de formación. En términos generales, la organización o elaboración de esas evidencias de aprendizaje implican, desde el punto de vista colaborativo, dentro de los procesos evaluativos está que todos los integrantes del grupo deben practicar, deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad, que en cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación y antes de entregar el producto solicitado se debe revisar que cumpla todos los requerimientos que señalan la guía de actividades. Solo se debe incluir como autores pues las personas que participan en el desarrollo de la actividad. em, pues y digamos que por eso con tiempo de establecer cuáles son los roles que asumen en el desarrollo de la actividad. Hay que decir que allí entre los roles está puede ser el director y este director se encarga de coordinar y dar directrices de tiempos de desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Y digamos que el director determina los plazos máximos para la entrega de los aportes individuales y colaborativos de la tarea. Entonces, desde los aportes individuales tienen máximo 15 días previo al cierre de la actividad y desde los aportes colaborativos máximo 6 días previos al cierre de la actividad. Esa es la tarea del director. ¿Cuál es la tarea del compilador? Estructura, digamos, el trabajo según lo establece la guía de actividades y pues es el encargado de publicar el producto final, pues una vez se aprobado por el grupo, ¿cierto? Allí en el espacio habilitado que es el entorno de evaluación. Los colaboradores ayudan a depurar el documento por edición, por estilo, por manejo de normas APA, ¿cierto? Digamos que ayudan en la constitución y desarrollo del documento. Bien, eso como un elemento central necesario para establecer esos topes mínimos sobre los cuales se desarrolla la tarea número 2. Si bien ya se tiene claridad sobre eso, entonces hay que decir
que en Colombia el sector solidario está compuesto por varias formas de organizaciones, como las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y otras entidades sin ánimo de lucro que promueven el bienestar común. Digamos que allí dentro de este sector podemos diferenciar entre las organizaciones asistencialistas y las organizaciones mutualistas. Esos son dos elementos centrales, y por eso digamos que la tarea que contempla la guía está centrada en eso. Cuando yo estoy hablando de las organizaciones asistenciales o asistencialistas, suele, digamos, enfocarse en brindar asistencia directa a personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad a través de programas de ayuda social, donaciones y servicios, pero sin un enfoque en la participación activa o contributiva de los beneficiarios en el sostenimiento de la organización. Ese es un elemento central, ¿cierto? Y diferencial entre las organizaciones asistencialistas y las organizaciones mutualistas. Digamos que allí en términos generales, las organizaciones asistencialistas se enfocan o tienen tres elementos centrales que las identifican. Primero, hay un apoyo directo. Las organizaciones asistencialistas brindan asistencia directa a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Hay programas de ayuda, ofrecen programas sociales, donaciones, servicios, pero sin un enfoque en la participación activa de los beneficiarios. Un ejemplo de eso, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, la Fundación Solidaridad por Colombia. Entonces, esta fundación brinda apoyo a comunidades vulnerables a través de programas de educación, empleo y emprendimiento, así como en proyectos de salud y seguridad alimentaria. Otro ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Cruz Roja Colombiana. Aunque es una entidad con enfoque humanitario, se enmarca dentro del sector solidario al atender desastres y brindar servicios de salud, asistencia social y, digamos, allí primeros auxilios. La Corporación Minuto de Dios se dedica a la asistencia social, especialmente en áreas como la educación, el desarrollo social y el alivio de la pobreza, proporcionando apoyo a familias y, digamos, de escasos recursos. Ese es un elemento central. Otra que podemos traer como ejemplo es la Fundación del Éxito, por ejemplo. Focaliza su acción en combatir la desnutrición infantil, apoyando a familias vulnerables a través de programas de nutrición y bienestar, ¿cierto? Em, Otro componente allí que uno puede tener como ejemplo es la Fundación Cardioinfantil. Esta organización trabaja en la atención médica a niños y adultos con problemas cardíacos, brindando acceso a tratamientos que muchas personas no pueden costear. Otro ejemplo, para dejar allí como un sexto ejemplo, está la Fundación Mario Santo Domingo. Digamos, está enfocada en proyectos de desarrollo social y comunitario. Esta fundación ofrece programas de vivienda, educación y empleo a población vulnerable. Allí, digamos, esto en torno a las organizaciones asistencialistas, ¿sí? Mm, ya si quiero validar, digamos, todo el tema de las organizaciones mutualistas, entonces las organizaciones mutualistas son entidades en las cuales los asociados participan activamente tanto en la financiación como en el disfrute de los beneficios que genera la entidad. Las mutuales promueven la autogestión y el apoyo mutuo entre sus miembros, ofreciendo servicios como seguros, salud o asistencia financiera. ¿Qué, qué, qué estructura hay que tener en cuenta cuando hablamos de las organizaciones mutualistas? Pues ahí tiene una participación activa de sus asociados, ¿cierto? Tanto en la financiación como en el disfrute de los beneficios que tiene. Tiene un enfoque muy de autogestión y apoyo mutuo, puesto que promueve entre sus miembros ofrecer servicios que les permita, digamos, una retribución en el marco del desarrollo de su día a día. Em, Allí digamos que dentro de los componentes hay que establecer un diferencial importante o comparar, ¿cierto? Digamos, entre los enfoques que se presentan. Desde el punto de vista asistencialista, pues busca atender necesidades urgentes y promover el bienestar, mientras que cuando uno mira al mutualista, pues ya enfatiza en la autogestión y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Ese es un comparativo importante entre los enfoques que se presentan, ¿sí?
Quiero presentar allí algunos ejemplos de mutuales, por ejemplo, la Asociación Mutual La Esperanza, ASOMULDES. Esta asociación mutual presta servicios de salud y bienestar a sus asociados, promoviendo la autogestión y el apoyo entre sus miembros. La Mutual CRPS, por ejemplo, una organización mutualista en el sector de la salud que opera como EPS y ofrece servicios médicos a sus afiliados bajo un esquema solidario. Mutual La Equidad Seguros, por ejemplo, una de las mutuales más grandes del país en el sector asegurador, ofrece seguros solidarios a sus asociados, quienes también participan en la gestión de la organización. La organización Mutual Ser Social, por ejemplo, ¿cierto? La AMSS. Esta entidad ofrece planes de salud, protección y bienestar para sus asociados en un modelo de ayuda mutua. La Cámara Nacional de Economía Solidaria, CONFECOP, aunque es un gremio, agrupa diversas mutuales y cooperativas del país apoyando el desarrollo de la economía solidaria y las mutuales en Colombia. Digamos, esta también la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, la MBQ. Es una organización que ofrece servicios de salud y apoyo social a sus miembros en Quibdó, en Chocó, en un modelo de ayuda mutua y de gestión participativa. Digamos que las características sobre las cuales se estructura las matrices que hay que diseñar en estas dos, ¿cierto? Pues reflejan dos enfoques fundamentales del sector solidario, como lo venimos planteando tanto el asistencialista como el mutualista. Ya vimos entonces que el asistencialista pues busca atender necesidades urgentes y promover el bienestar, y el mutualista se enfatiza la autogestión y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Ahora bien, ¿qué es interesante de observar en términos diferenciales a la hora de constituir la matriz para las organizaciones mutualistas? Recuerden que la matriz define, por un lado, el tipo de organización. En este caso, por ejemplo, voy a poner allí mutuales, cooperativas, fondos de empleados a partir de los ejemplos que ya estructuré. Y entonces, uno de los primeros componentes que pide es que se conceptualice. Pues bien, si yo conceptualizo, entonces las mutuales son entidades solidarias que buscan el beneficio de sus asociados mediante la prestación de servicios, mientras que las cooperativas son entidades asociativas que operan bajo principios de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua. En cambio, los fondos de empleados son organizaciones de trabajadores que buscan ofrecer servicios financieros y sociales a sus empleados. Miren, la conceptualización es diferente para las tres tipologías que hay allí. Número de asociados. Si estoy hablando de las mutuales, son mínimo 25 asociados. Si estoy hablando de cooperativas, son mínimo 20 asociados. Si estoy hablando de fondo de empleados, son mínimo 10 empleados, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, en términos de la simbiología, las mutuales son solidaridad y cooperación mutua, mientras que las cooperativas son solidaridad, ayuda mutua y equidad. Y los fondos de empleados son unidad de los trabajadores y el apoyo social, ¿cierto? En eso se asocia la simbiología. Dentro de los principios, uno pensaría que son los mismos y no, ¿cierto? Dependiendo de la tipología se estructuran los principios. Por ejemplo, las mutuales: solidaridad, democracia, participación, equidad y autogestión. Mientras que las cooperativas: ayuda mutua, equidad, democracia, educación, responsabilidad social. En los fondos de empleados: responsabilidad, igualdad, equidad y autogestión. Ahora, en términos de cada tipo de organización, las subdivisiones posibles están dadas. Si yo estoy hablando de mutuales, en salud, vivienda, educación y seguros son los más comunes. Pero si estoy viendo cooperativas de producción, de consumo, de crédito, de trabajo asociado, ¿sí? En cambio, si miro fondos de empleados, entonces fondos de ahorro, crédito y servicios sociales. Ahí es en donde se ejemplifica el proceso. ¿Qué organismos vigilan? La Superintendencia de Economía Solidaria, ¿cierto? La Supersolidaria en general es quien vigila. ¿Y qué requisitos se requieren para la constitución? Pues si yo estoy hablando de las mutuales: mínimo 25 asociados, aportes de capital social, acta de constitución y registro ante la Supersolidaria. Si estoy hablando de las cooperativas: estatutos aprobados, capital inicial, acta de constitución y registro. En cambio, si estoy hablando de los fondos de empleados: mínimo 10 asociados, capital inicial, registro ante la Supersolidaria. Eso en términos de la matriz que habría que estructurar y definir para las organizaciones mutualistas, ¿sí? Las organizaciones mutualistas, que son las primeras que estamos retomando.
Esas serían las características, ¿sí? Entonces miren que allí los principios de las mutuales están centradas en lo que es la solidaridad, la democracia participativa, la equidad y la autogestión. En eso es en lo que están centradas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las organizaciones asistencialistas? Sí, ya vimos las mutualistas, ahora veamos las asistencialistas. ¿Qué tipo de organizaciones son las que más se promueven allí? Por un lado, las fundaciones, las ONGs, las corporaciones. ¿Qué diferencia hay entre las fundaciones, las ONGs y las corporaciones? Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el bienestar de poblaciones vulnerables. Las ONGs son entidades que promueven causas humanitarias o ambientales a través de proyectos asistenciales, mientras que las corporaciones son asociaciones civiles que implementan programas de desarrollo social. Miren cómo la conceptualización es diferente en las tres tipologías, por más de que son asistencialistas, ¿cierto? Mientras que las fundaciones como tal, ¿cierto? Por tipo de organización, en términos de número de asociados, no tienen un número mínimo definido. Las ONGs es un tema variable según el tamaño y el propósito de la organización, y las corporaciones también son variables, generalmente más de 10 fundadores o asociados, ¿sí? En términos de simbiología, altruismo, apoyo social y solidaridad es el de las fundaciones. El de las ONG es acción humanitaria sostenible e igualdad. El de las corporaciones, desarrollo comunitario, ayuda humanitaria y progreso social. Los principios, ¿cierto? En términos de principios de las fundaciones, solidaridad, altruismo, beneficio, ayuda humanitaria. Las ONGs, solidaridad, justicia social, inclusión y equidad. Y las corporaciones, apoyo social, inclusión y desarrollo comunitario. Hay unas subdivisiones posibles que se presentan, ¿sí? En términos de cada tipo de organización. Si son las fundaciones, educación, salud alimentaria y vivienda. Si son las ONGs, derechos humanos, medio ambiente y pobreza. Si son las corporaciones, educación, vivienda, medio ambiente y cultura. ¿Qué organismos las vigilan? Es diferente, por ejemplo, aquí, cuando estamos hablando de las organizaciones asistencialistas, porque quien vigila es la Cámara de Comercio, ¿cierto? Asociada al registro de las entidades sin ánimo de lucro. em, y también la Supersolidaria, en algunos casos, ¿cierto? Cámara de Comercio y la Supersolidaria serían como los dos componentes. ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de las fundaciones? Por ejemplo, pues su acta de constitución, estatutos, inscripción en Cámara de Comercio. Para las ONGs, acta de constitución, estatutos e inscripción en la Cámara de Comercio. Finalmente, digamos, allí también, digamos, todo el tema del financiamiento externo, si es que se tiene la estructura. Y en términos de las corporaciones, la acta de constitución, estatutos, registro, apoyo financiero y donaciones, ¿cierto? Son los requisitos de constitución a la hora de establecer de este tipo de organizaciones. Muy bien. ¿Qué más hay que decir en términos del proceso? Hay que decir que si bien las organizaciones como tal contemplan, ¿cierto? Esas características, cuando uno valora los principios, pues estos principios, independiente de las organizaciones, siempre redundan, por un lado, en la solidaridad, puesto que lo que está centrado es en el apoyo y la ayuda a los más necesitados, el altruismo, ¿cierto? Como esa acción desinteresada por el bienestar de los otros. La beneficencia, ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio, y la ayuda humanitaria, es decir, brindar asistencia en situaciones de emergencia. Esos son los principios, ¿cierto?, de las organizaciones asistencialistas. Allí es donde se mueven, ¿cierto? Allí es donde se interactúa con ellos en el proceso. Bueno, muy bien, esos son componentes, digamos, genéricos en el proceso que estamos socializando el día de hoy. Pero más allá de eso, me interesa, digamos, poder aclarar dudas, poder apoyarlos en torno a algún seguimiento o algún aporte en el proceso. No sé qué dificultades, qué dudas tienen hasta allí. Cuéntame un poquito, por ejemplo, Cristian, si tienes alguna duda, alguna inquietud en el proceso. Profe, pues la verdad, hasta el momento claro con la explicación que hace Merced. Ya es cuestión de profundizar en las referencias bibliográficas
La verdad, hasta el Muy momento bien. no lo he podido hacer. Como le comentaba, estoy haciendo seguimiento a las personas que no han hecho matrícula de 16.5. Sí, Entonces voy a ver si el fin de semana ya me pongo al corriente de esto. Pero pues en sí casi que su merced ya no lo resumió en la web y pues hay que mirar también las referencias para construir las dos matrices. Entonces creo que muy no bien. habría mayor dificultad, profe. Hay que tener allí presente que la próxima semana también tenemos la webconferencia. Este es el CIPAS, pero la próxima semana también tenemos la webconferencia para que pues estemos activos y estemos participando en ese proceso. Allí ingresar al foro. En el foro, digamos, también estás socializado los links y demás. Y muchas gracias, digamos, también por estar pendiente y por tu participación, Cristian. No, señor profe, su merced por el conocimiento que me ha transmitido. Ya, como decíamos, en estos días, a ver si ya me pongo también a repasar la bibliografía para entrar más al detalle de todo lo que es las organizaciones solidarias. Perfecto. Entonces así quedamos. Yo igual socializo, digamos, la presentación que acabamos de valorar y socializo el link para que también tengan el proceso y el aporte en el desarrollo. Entonces, que tengas una feliz semana y muchas gracias por tu participación. Profe, un buen descanso. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.